Muy buenos días, profesora, ¿cómo está? Mi nombre es Samuel Esteban Soler y le voy a presentar mi informe final del segundo periodo del pensamiento social. Entonces, en este periodo analizamos nuestro objetivo general y nuestro objetivo específico, que es como lo principal que siempre nos piden a nosotros. Entonces, este se basó en el general analizando la distribución y configuración del espacio habitable entre la población mundial y considerando factores como la densidad poblacional, la distribución geográfica, las condiciones de vida y las tendencias demográficas, con el fin de comprender mejor los desafíos y oportunidades relacionados con la habitabilidad del planeta. Y ahora tenemos el objetivo específico, estudiar la evolución histórica y tendencias actuales en la distribución de la población mundial en diferentes regiones geográficas, identificando los factores que han influido en la configuración del espacio habitable y sus implicaciones socioeconómicas y ambientales. Entonces lo que sé hice un breve resumen de cada tema que vimos acá en el periodo. Entonces, básicamente eso es todo lo que vamos a ver. Comenzando con el lo que sé. Hablamos de los temas mundialización, globalización, neoliberalismo económico, comercio internacional y nacional, aunque no lo puse acá. La mundialización se refiere al proceso de interconexión y creciente interdependiente entre las diferentes regiones y países del mundo, en términos económicos, políticos, culturales y sociales. La mundialización implica una mayor integración de los mercados y la circulación redundante entre los bienes, servicios, personas, capitales e ideas a nivel global. La globalización es un término similar, pero este se enfoca más en la creación de un mercado único global y la intensificación de las relaciones económicas y comerciales a escala mundial. En la globalización también implica la difusión de valores, culturas, formas a nivel de vida internacional. Teniendo en cuenta eso, teniendo los valores, las culturas y las formas de vida a nivel internacional. El neoliberalismo económico es una ideología económica que promueve la libre competencia, la reducción de la intervención del Estado en la economía, la privatización de las empresas estatales, la liberación del comercio y la inversión extranjera, la reducción de los impuestos y las regulaciones económicas. A ver, y por último, comercio internacional, que creo que ya es un término muy quemado porque todo el mundo lo sabe, que se refiere a la compra y venta de bienes y servicios entre países. El comercio internacional es impulsado por la búsqueda de ventajas comparativas y la especialización de los productos que se ven facilitados por acuerdos comerciales tratados en la internacionalización y la globalización de los distintos mercados. Ahora vamos a ver qué es la macroeconomía y la economía mundial, que teníamos que hallar, si no estoy mal a memoria, teníamos que hallar, a ver, tenemos que, cuál es la diferencia entre estas. Entonces, comenzando, ¿qué es la macroeconomía? Es una rama que se encarga de los estudios de los fenómenos económicos a nivel agregado, es decir, analiza las variables del Producto Interno Bruto, que es el PIB, que también analiza la inflación, el desempleo, el consumo, la inversión al nivel de toda una economía o de regiones específicas. Entonces, ¿qué se va a ver en cada una de estas? ¿Qué es el producto? La inflación, desempleo, política monetaria, política fiscal, por crecimiento económico, ciclos económicos, sector externo y el resumen de todo esto. Entonces vamos a ver como un poquito de todo. El PIB es la medida del valor total de los bienes y servicios producidos en un país durante un periodo de tiempo determinado, en una de las principales medidas de tamaño de una economía, y su evolución a lo largo del tiempo refleja el crecimiento económico. La inflación, esta inflación se debe a que el producto, cuando los inversores dan dineros o dan productos a otros países, pues los inversores pueden dar el producto
a euros o dólares, que si sube los dólares va a subir el producto en dicho país y se maneja los reales como en Brasil, los soles en Perú. Ah, no, esos los soles son en Argentina, los pesos en Colombia y bueno, en la economía latinoamericana más que todo es la inflación, ya que se recuerde es debido a la inversión de inversionistas extranjeros, se pasa los dólares a pesos, a los pesos latinoamericanos y ahí es donde se ve la diferencia. El desempleo es la situación en que las personas de edad no pueden trabajar porque ya no tienen edad o ya no pueden encontrar un empleo remunerado bien o ya no los aceptan por ser simplemente edad. Entonces así es el problema del desempleo. La política monetaria es un conjunto de acciones llevadas a cabo por el Banco Central de un país para controlar una oferta de dinero y tasas de interés con el fin de alcanzar objetivos macroeconómicos como el crecimiento económico y la estabilidad de precios. La política fiscal se refiere al uso del gasto público y los impuestos por partes del gobierno para influir en la economía. Crecimiento económico, esto depende del valor interno, del PIB, exactamente, que lo tenemos acá o acá. Y también a la inversión, que no vaya a tener mucha inflación el producto para que las personas no pues puedan comprarlo, sea económico. Está algo tipo como de ejemplo, a ver, iPhone. Exactamente, con el salario anual de un país austriaco, en un mes se puede comprar un iPhone que actualmente en Colombia vale 5 millones, 6 millones 500, exactamente. Allá en Australia, por ejemplo, el dólar no tiene inflación. ¿Por qué? Porque la economía ya es muy buena. Y ya eso no necesita una inflación. Y por eso exactamente pueden comprar una vaina que vale 6 millones 500 en su valor original, que se supone que es de 3 o 2 millones, exactamente el precio original, sino debido a la inflación es que crecen los productos, el valor de los productos, a eso se refiere. En resumen, la macroeconomía proporciona un marco analítico para comprender la economía y en su conjunto para formular políticas que puedan influir en su funcionamiento y evolución a lo largo de este tiempo. Entonces, ahora pasamos a la economía mundial. Esta se refiere a un estudio de una actividad económica a escala global considerando las interacciones de todas las economías nacionales. El resumen de las principales: comercio internacional, globalización, organizaciones, desarrollo económico, crisis económicas, cambio climático y tecnología e innovación. Es un poco cansado explicar esto, pero creo que hace parte y es necesario para hacer entender todo este informe. La economía internacional o la economía mundial, vamos a comenzar con el comercio internacional. Entonces, el comercio internacional se refiere a un intercambio de bienes, servicios y capital entre países. La economía mundial estudia los patrones de comercio, las políticas comerciales y sus efectos en las economías nacionales y globales. La globalización se refiere a una creciente interconexión de interdependencia de las economías a nivel mundial, y estas economías mundiales son analizadas mediante aspectos económicos de la globalización, como por ejemplo mercados financieros, la división internacional de trabajo y flujos de inversión extranjera directa. Que como tal, como te dije ahorita, lo de los de la inflación se refiere directamente a esto, los flujos de inversión directa, porque si es un flujo bueno, no va a tener también tanta inflación, sino que va a ser mínima la inflación, pero si no hay mucha, pues va a haber inflación por coros y este tema por los dólares, o sea, por el cambio de los pesos, de la moneda,
Entonces, gracias a esto ocurre esto exactamente. Entonces, sí, en esto se refiere. Desarrollo económico. Está analizar las diferencias de un nivel de desarrollo económico entre países y regiones, así como las causas y consecuencias del subdesarrollo. Se centra en temas como la pobreza, la desigualdad de ingresos, el desarrollo sostenible y la ayuda al desarrollo. Las crisis económicas, que estas son las que afectan a múltiples países o regiones durante estas crisis, como así como las respuestas políticas, que también la mayoría de veces son culpables los políticos, que también implementan esto, y los que no tienen recursos son los que más salen afectados. Cambio climático y el medio ambiente. A ver, este punto tiene el 50% bueno y el 50% malo. ¿Por qué? Cambio climático ofrece nuevas energías como tal. La eólica, la hídrica, la nuclear y otras energías que no se me vienen directamente a la cabeza ahorita. Pero bueno, estas energías están siendo ahorita prácticamente explotadas porque ya, digamos, Colombia ya está dejando los aspectos del petróleo, porque se están dando cuenta que estamos matando el mundo. Entonces, bueno, esa es la parte buena, que estamos evitando de que el mundo muera a causa de nuestra contaminación. Pero aquí viene lo otro. La mayoría de los países que ya cuentan con estas energías son porque tienen capital. Ahí viene la inversión directa de flujos de dinero o también el cambio de la moneda. Colombia, por ejemplo. Colombia no es un país de primer mundo que puede concretar o tener mucho dinero comparado con Suiza. O no, bueno, no tan adelantado como Suiza. A ver, no, tipo Portugal, que exactamente por, por 500.000 pesos es prácticamente parecido, se podría decir. No, 500.000 no. Como por 800 es casi parecido a Colombia. Y es de primer mundo. Y dependiendo de qué costas o qué economías tienen allá. Pero lo que vengo acá es que, digamos, estos países, como digamos Colombia, quiere apuntarla a esto. Pero ¿qué pasa? Es que Colombia se está ahorcando por querer tener esto. Está dejando el petróleo atrás. O sea, no es como un cambio bien pensado de que vamos a incrementando esto y disminuyendo eso, sino que cortaron de una, están cortadas, de hecho cortaron el petróleo de una, y fue la recaída que tuvo Colombia. Por eso apenas Colombia se está recuperando de estas increíbles ideas de un presidente que no creo que sea necesario estudiar sobre la presidencia mucho para saber esto. O sea, un joven de 16 años sabe lo que sabe el presidente actualmente. Se dieron cuenta que no era muy inteligente. Es que de hecho cualquier persona, o sea, es que no es inteligente cortar de una cosa y sustentarse de otra que ni siquiera tiene el capital para sustentarse. O sea, no tiene sentido. Pero bueno, esos fueron los increíbles cambios que hizo nuestro querido presidente, sin llegar a debates políticos. Entonces, para terminar esto, la economía mundial proporciona un marco analítico para comprender la interacción de las economías nacionales en un contexto global para abordar los desafíos y oportunidades que surgen en la economía globalizada actual. Entonces, a ver, ahora pasamos al propongo. Teníamos que elegir un país y sobre sus actividades en comercio. Por ejemplo, yo elegí Japón. Tiene tres cosas mayores importantes para mí: el sector automotriz, la electrónica, maquinaria y equipos industriales. Esos son los tres análisis económicos que le hice a Japón. Entonces, Japón es una pequeña isla, sí, pero ¿qué? En esta isla tienen un muy desarrollado avance en tecnologías de automóviles, como Toyota, Honda, Nissan, que tiene presencia en todos, o sea, en todos los mercados que tenemos, en Colombia, en Venezuela, hasta en los más pobres, por ejemplo Venezuela. Eh,
todo, existen las camionetas, los carros, todo el mundo sabe, o sea, es muy común y de hecho también es económico para los bolsillos de las personas que no tienen un dinero extravagante para poder gastar. Entonces me parece que es muy obvio, pues, resaltar esta, este, esta especificación. La electrónica de productores de televisores, cámaras, computadores, teléfonos, empresas como de parlantes, sonido, Panasonic, Toshiba y otras. Pero Japón, con unión de China, han hecho unas colaboraciones con parte tecnológica pues para avanzar y ahorita Japón por eso es primer mundo, porque antes Japón pues estaba en primer mundo, pero no era considerado de primer mundo, ya que era una isla y el poco avance que ellos tenían. Y la maquinaria y los equipos pesados o industriales, incluidos robots industriales, maquinarias, herramientas, equipos de construcción, y la reputación de ellos se basa en una calidad y su fiabilidad de sus productos. Comercio internacional de Japón. Entonces, por ejemplo, te estaba diciendo de China. Aquí está China, porque aquí ellos tienen un tratado de libre comercio entre China y la Unión Europea. Entonces, lo cual permite circular esos productos y también permite que esos productos de allá lleguen a Latinoamérica. Entonces, acá, ahora los desafíos económicos de ellos. Por ejemplo, ya teniendo en cuenta que son un éxito en producción y exportación, pero también tiene como el envejecimiento de la población. ¿Qué pasa en estos países? Digamos en Corea, si no estoy mal, tengo entendido que hay un problema que el presidente no dejaba pues tener hijos porque no, o sea, sí los dejaba, pero tenían que estar vinculados y que, bueno, un problema cultural, por ejemplo, los cuales la gente no siempre prefería tener un hombre y no a una mujer, que esto me parece un entorno un poco machista, pero ahora se dan cuenta que también es un error y ahorita Japón está envejeciendo, ya que muchas de esas personas mayores nunca quisieron tener o tuvieron hijos, pero nunca tuvieron una hija. Entonces, la población de Japón, que exactamente corresponde al 70%, por adultos mayores y el 30% corresponde a jóvenes. O sea, así de relativo y duro es. Entonces, por eso es que Japón está pasando esto. Y ya que Japón también, otra cosa, es una isla. Japón es una isla, no es ni siquiera un país, es que es una isla, pero que fue declarada por China y otras cosas políticas, fue declarada como un país. Ahora pasamos a la parte de compruebo. Entonces, ¿de qué manera los estados son encargados de coordinar en la forma que se desarrolla la economía de cada país dentro de un sistema económico neoliberal? En un sistema económico neoliberal, los estados tienen un papel menos directo en la economía del keynesianismo, que favorece una libre competencia y que busca reducir la intervención estatal en economía. Sin embargo, estos estados desempeñan varios roles importantes en la coordinación de la economía dentro de un marco neoliberal. Algunas de estas funciones incluyen política monetaria, aunque es menor a la de otros países. Los estados suelen tener algún grado de control sobre la política monetaria a través de bancos centrales para influir en la inflación, el tipo de cambio y otras variables económicas clave. La política fiscal, que ya lo habíamos visto arriba, la protección social, que también ya lo vimos arriba. Pero en resumen, este sistema económico neoliberal, los estados tienden a tener un papel más limitado en una coordinación directa en la economía a comparación de otros sistemas. Aún desempeñan funciones importantes en la regulación de la importancia monetaria, de la política monetaria, de la política fiscal y la protección social. Ahora pasamos al aplico. Estas conclusiones que llegamos a dar, por ejemplo, estas son las conclusiones de la parte de la actividad
del desarrollo de Japón. Exactamente, esa es la sexta, sino que me equivoqué. Pero, en resumen, que nos dimos cuenta de varias cosas a lo largo de esto. En resumen, hablamos de la macroeconomía, la economía mundial, sobre los análisis económicos, que esto es importante para poder analizar cualquier cosa, no de un país, sino de nuestra propia economía, porque ya teniendo en cuenta esto, podemos hacer una lista, una breve o una intensa lista de lo que gastamos, lo que podemos gastar, la inflación. Aunque uno pensemos, esto no, ¿por qué? O sea, ¿por qué lo voy a hacer? Pero teniendo en cuenta esto, de hecho podríamos tener mucha más libertad financiera si hiciéramos esto. Bueno, ¿por qué? Bueno, si es que eres cuidadoso con la plata o con la moneda. ¿Por qué? Si tienes un mal cuidado del dinero, vas a gastarlo en ropa, en celular en tendencia, televisor en tendencia, consola de tendencia, bueno, infinidad de cosas que pues claro, los humanos queremos, pero si nos aguantáramos un poquito más esto, en un futuro podríamos tener más dinero para poder comprar esto. O lo de esa época, poder comprarlo nuevo directamente. Para evitar, pues para evitar sentirnos un poco mal, ya que no podemos tenerlo esto en el presente. Entonces, en mi conclusión podemos decir que la importancia de tener en cuenta como la macroeconomía como la economía mundial para poder analizar nuestros aspectos y nuestra vida propia para poder dar este nivel de importancia a nuestra propia economía. Así recibamos 1 millón, así recibamos 10 millones. Así de simple es. Entonces, muchas gracias profesora, soy Samuel Soler. Pase muy buen día.